Cordial saludo, mi nombre es Nixon Andrés Vargas Londoño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación realizaré la sustentación eh, de la práctica del laboratorio, práctica 1 de efecto fotoeléctrico. eh, Estos son los materiales asignados para la sustentación o para el desarrollo de la práctica 1. Tenemos que el material es el calcio y para la actividad 2 me dan dos longitudes de onda. La actividad número 1 se me solicita mirar en el simulador cuál es la longitud de onda o umbral mínimo donde empiece a haber desprendimiento de electrones. Primero debo seleccionar el material, que es el calcio, llevar la intensidad al 100 y llevar la barra de la longitud de onda hacia donde está el infrarrojo. Me empiezo a desplazar hacia la izquierda, donde empieza a haber desprendimiento, pues lo paramos y empezamos a buscar cuál es el umbral mínimo. Miramos con 428, no hay desprendimiento, vamos a mirar en 427. Entonces tenemos el 427 es el umbral mínimo donde empieza a haber desprendimiento de electrones, como lo tenemos aquí en la gráfica. El valor en nanómetros lo pasamos a metros. Luego calculamos la frecuencia umbral. Para eso utilizamos la siguiente expresión o ecuación. Cancelamos metros por metros y 1 sobre segundo de hertz. Entonces tenemos que la frecuencia umbral o de corte experimental es de 7.03 por 10 a la 14 hertz. Luego de esto se nos solicita calcular la función de trabajo experimental. Para eso tenemos la siguiente expresión. Reemplazamos valores. Entonces decimos que HC ya es conocida, que es 1240 nanómetros por electrovoltios sobre la longitud de onda. La longitud de onda en nanómetros fue 4.27. La función de trabajo nos dio 2.9 electrovoltios. Esto lo pasamos a joules. Y en joules nos dio que fue 4.65 por 10 a la menos 19 joules. Luego de esto se nos solicita iluminar el metal con la misma intensidad, pero ya seleccionando una longitud de onda menor. Para este caso yo seleccioné la de 300 nanómetros. Aquí vemos que hay desprendimiento a mayor velocidad. Para 300, listo. Luego de esto se nos solicita calcular la energía cinética del electrón. Ya lo dije, lo calculé con los 300 nanómetros. Cancelamos y tenemos que la energía cinética del electrón es de 1.23 electrovoltios. Con este dato que hallamos se nos solicitaba calcular el potencial de frenado para esta longitud de onda. Realizamos los respectivos cálculos y tenemos esta notación. El valor de la energía cinética de 1.23 electrovoltios es el opuesto al potencial de frenado. O sea que el potencial de frenado es 1.23. Vamos a mirar si se cumple. Entonces aquí en la batería o en la pila colocamos menos 1.23. Le damos enter y comprobamos que efectivamente sí es el potencial de frenado. Así lo comprobamos. Luego de esto se me solicita registrar los datos en la tabla 2. El material es el calcio. La longitud de onda es 4.27, la frecuencia es 7.03 por 10 a la 14 y la función de trabajo es 2.9 electrovoltios. Luego se me solicitaba comprobar que la función de trabajo es teórica o en libros para mirar la calculada frente a la teórica. Aquí está el link donde lo encontré. Vamos a internet y vemos que para el calcio efectivamente es 2.9. Luego de esto debemos de calcular el porcentaje de error. Y miramos que la función de trabajo teórica menos la experimental sobre la teórica por el 100%, en este caso nos dio el 0%. Vemos que al hallar el error, este nos dio el 0%, quiere decir que no se presentó error en la práctica. Tanto los datos simulados como los hallados fueron iguales. En la actividad número 2 nos daban los siguientes valores o datos, un dato 1, un dato 2, dos longitudes de onda.
para los cuales debíamos de utilizar para completar la siguiente tabla. Y a lo último verificar si se frenan los fotoelectrones, ¿cierto? Entonces miremos para 162, una longitud de onda de 162. Miramos una longitud de onda de 162. 162, aquí los tenemos. Para lo cual se halló la energía del fotón, la energía cinética en NV, la energía en electrovoltios, la energía cinética en joules y la potencia de frenado en voltios. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la simulación, la imagen. Aquí tenemos los valores hallados para cada uno. Aquí tenemos otra vez la nota. Y decimos que este valor de energía cinética es igual a 4.7 electrovoltios. Es el opuesto al potencial de frenado, que es menos 4.7. Vamos aquí, entonces miremos si se frena. Menos 4.7. Menos 4.7. Vemos que efectivamente se frena. Y para el dato número 2, que nos suministraban una longitud de onda de 663 nanómetros, vemos que esta está muy por encima del umbral mínimo. Entonces, como no hay desprendimiento, no va a haber no va a haber si se cumple el frenado de fotoelectrones. Pues aquí tenemos la tabla, la completamos. Luego de esto, venimos aquí abajo, tenemos las conclusiones. Para una longitud de onda de 163 nanómetros, vemos en la imagen que la energía que se genera por la velocidad de desprendimiento genera una corriente. También se puede determinar que ya por encima del umbral de 428 nanómetros no se genera ningún desprendimiento de electrones. Entonces por eso no se puede comprobar el frenado. Para la actividad número 3 se nos solicitaba sumarle más 1 al umbral mínimo. O sea, el umbral mínimo era 427, entonces lo ponemos en 428. Esto lo llevamos a 0. A 0, 428. Y llevar la intensidad a 0, a 20, a 40, a 60 y a 100 y comprobar si aquí se genera corriente. Entonces vemos para 0, lo vamos desplazando y vemos que en ningún caso se genera corriente, como lo tenemos aquí en la tabla. Vemos que no se genera corriente en ningún caso. Y aquí tenemos las imágenes para cada intensidad en porcentaje del 0 al 100. Para el número 2 se nos solicitaba escoger o seleccionar una longitud de onda menor a la umbral. Yo seleccioné la de 180. Entonces aquí ponemos 180. Aquí tenemos el desprendimiento a gran velocidad. Para esto se nos solicitaba realizar el mismo procedimiento del paso anterior con la intensidad lumínica al 0% hasta el 100 y verificar cada porcentaje la corriente que nos da cada porcentaje de la iluminación de la lámpara. Entonces vemos que para el 0% no se nos registra nada, lo vamos llevando al 20, ya se nos registra una corriente de 0.309 amperios, y así sucesivamente. Hasta 100 se nos registra una corriente de 1.59 amperios. Esos datos fueron registrados en la tabla número 6, como se ve acá. Aquí están las imágenes de la simulación. Se consolidan en la tabla 6. Luego de eso se nos solicitaba realizar una gráfica en Excel donde se debía de colocar en la abscisa la intensidad lumínica y en las ordenadas la corriente eléctrica, como se ve aquí, y determinar qué tipo de función nos da la gráfica. Entonces se obtiene una gráfica no con una función lineal, los valores de las corrientes se relacionan directamente a la intensidad luminosa, es decir, a mayor intensidad lumínica mayor aumento de corriente. Luego de eso se nos solicitaba realizar dos conclusiones.
Entonces se puede determinar que cuando se realizó la simulación para más un nanómetro, o sea 428, por encima del requerido, para empezar el desprendimiento de electrones no se presentó corriente eléctrica. Para 180, que fue la longitud seleccionada, se pudo observar que en el simulador el desprendimiento se da con gran velocidad y a partir de una intensidad lumínica del 20% se puede observar corriente eléctrica, y a mayor intensidad lumínica asimismo incrementa la corriente eléctrica. Con esto he terminado la sustentación a la práctica del laboratorio.